Hoy, las visiones de Daniel, especialmente aquellas relacionadas con la caída de imperios y el establecimiento del reino de Dios, están siendo interpretadas a través de eventos históricos y contemporáneos. A lo largo de la historia, se han visto cumplirse muchos de los juicios y señales proféticas presentadas en sus visiones, ofreciendo a los creyentes la certeza de que el reino eterno de Dios, predicho en el libro de Daniel, finalmente prevalecerá sobre todas las naciones y tiempos. Antes de continuar, no olvides darle like y suscribirte, para que siga creciendo esta comunidad, que busca fortalecer la fe y el crecimiento espiritual. Agradecemos dejar tu comentario o un amén. El libro de Daniel nos presenta una figura fascinante en la historia bíblica, un joven judío llevado cautivo a Babilonia en un momento crucial de la historia de Israel. Daniel, junto con otros jóvenes, fue elegido por su inteligencia, habilidades y apariencia para servir en la corte del rey Nabucodonosor. Este rey, que había conquistado Judá, tenía la intención de integrar a los jóvenes príncipes y nobles israelitas en su reino, proporcionándoles educación babilónica y adaptándolos a su cultura. Desde el principio, Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, hicieron una determinación firme en su corazón de no contaminarse con la comida y el vino que el rey les ofrecía, alimentos que podían contradecir las leyes de pureza del pueblo judío. Después de una conversación con el oficial encargado de los jóvenes, Daniel propuso que se les diera solo verduras y agua durante 10 días, con la esperanza de que esto no los hiciera menos saludables que los demás jóvenes babilónicos. Al final de ese tiempo, ellos mostraron ser más fuertes, saludables y sabios que todos los demás. Este acto de fidelidad a las leyes de Dios trajo la favorabilidad de Dios sobre Daniel y sus 3 amigos. Los jóvenes recibieron habilidades especiales y una sabiduría extraordinaria que les permitió destacarse en la corte del rey Nabucodonosor. Daniel, de hecho, sobresalió tanto en la interpretación de sueños que fue promovido a una posición de alto rango en el reino. Uno de los momentos clave del libro de Daniel es la narración del sueño del rey Nabucodonosor, un sueño que lo perturbó profundamente. Este sueño mostró una estatua enorme, con una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de hierro y barro. El rey estaba desconcertado y no podía entender lo que significaba. Llamó a sus sabios para que le interpretaran el sueño, pero ninguno de ellos pudo hacerlo. Fue entonces cuando Daniel, quien había sido llevado ante el rey por su sabiduría, se ofreció a interpretar el sueño. Primero oró a Dios, pidiendo revelación. Dios le mostró el significado del sueño, que se refería a una sucesión de imperios. Babilonia, que era representada por la cabeza de oro, sería seguida por imperios que perderían poder, pero que dominarían el mundo en diferentes periodos históricos. Finalmente, un reino eterno representado por una piedra que destruía la estatua sin manos, sería levantado por Dios. Ese reino era el reino de Dios que prevalecería sobre todos los otros. El rey Nabucodonosor, impresionado por la sabiduría de Daniel, lo exaltó y lo recompensó, elevándolo a un puesto de mayor importancia en su reino. Aunque Daniel y sus amigos disfrutaron de grandes honores, la siguiente prueba de fe vino con un desafío a su fidelidad a Dios. El rey Nabucodonosor, quien inicialmente había alabado a Dios por la interpretación del sueño de Daniel, cayó en la arrogancia y mandó erigir una enorme estatua de oro. Esta estatua exigía ser adorada por todos en el imperio. Cualquiera que se negara a adorar la estatua sería arrojado al horno de fuego ardiente. Los 3 amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, conocidos por sus nombres babilónicos Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron a adorar la estatua, permaneciendo firmes en su fe en el único Dios verdadero. A pesar de la amenaza de muerte, no cedieron a la presión del rey. Como resultado, fueron arrojados al horno de fuego, pero Dios los protegió, y ninguno de ellos resultó herido. Incluso cuando el rey miró dentro del horno, vio una cuarta figura, semejante a un hijo de los dioses, que los acompañaba. Este milagro resultó en una impresionante conversión del rey, quien reconoció el poder de Dios. A pesar de estos milagros y experiencias divinas, el rey Nabucodonosor, lleno de orgullo, cayó en una crisis de fe y debilidad. En un momento de arrogancia, proclamó que su gran reino había sido establecido por él mismo, negando así el poder de Dios. Como castigo, Dios le otorgó una locura temporal, durante la cual el rey vivió entre los animales, su cabello creció como plumas de águila y sus uñas se alargaron como garras. Después de un tiempo, Nabucodonosor recuperó la cordura y humildemente alabó a Dios, reconociendo que solo Él es soberano sobre todo el reino de los hombres. La historia de Daniel no termina con Nabucodonosor, ya que después de la muerte de este, su hijo, Belsasar, se convirtió en rey. Durante un banquete, Belsasar, haciendo uso de los utensilios del templo de Jerusalén que su padre había tomado como botín, profanó el lugar con un festín en honor a los dioses babilónicos. En medio de este evento, apareció una misteriosa escritura en la pared: Mene, Mene,
Tekel, Ufarsin. Nadie podía interpretar la escritura, por lo que trajeron a Daniel, quien le explicó al rey que la escritura indicaba el juicio de Dios sobre su reinado. Dios había contado sus días, lo había pesado y lo había hallado insuficiente, y el reino de Babilonia sería entregado a los medos y persas. Esa misma noche, el imperio babilónico cayó. La visión de Daniel y el reinado de Ciro. En sus últimos años, Daniel tuvo visiones sobre el futuro, las cuales mostraban el destino de las naciones y los eventos que ocurrirían hasta el fin de los tiempos. A lo largo de estas visiones, Daniel observó cómo otros imperios surgirían tras la caída de Babilonia, incluyendo los imperios medo-persa y el griego, hasta el imperio romano. Sin embargo, Daniel también vislumbró el triunfo final de un rey eterno, cuyo reino no tendría fin, y que instauraría la justicia para siempre. Daniel continuó sirviendo fielmente bajo los nuevos gobernantes que surgieron en Babilonia, incluso bajo el rey Darío de Persia. A pesar de su avanzada edad, la integridad de Daniel fue reconocida por sus superiores, y fue nombrado uno de los 3 principales administradores del reino. Esto provocó celos en los demás líderes del gobierno, quienes conspiraron para atraparlo. Crearon un decreto real que prohibía orar a cualquier dios excepto al rey, pero Daniel, fiel a su costumbre de orar 3 veces al día, continuó orando a Dios. Como consecuencia, fue arrojado al foso de los leones. Sin embargo, una vez más, Dios intervino milagrosamente. Daniel fue protegido por el poder de Dios, y cuando el rey Darío lo encontró al día siguiente, Daniel estaba ileso. El rey, al ver este milagro, proclamó el poder de Dios y liberó a Daniel, castigando a sus enemigos. Los últimos capítulos del libro de Daniel se centran en una serie de visiones profundas que Daniel experimentó, visiones que no solo revelaban el futuro inmediato de su tiempo, sino también los eventos cósmicos que ocurrirían en los últimos días. A medida que envejecía, Daniel recibió estas revelaciones para que comprendiera el destino de las naciones y del pueblo de Israel. Una de las primeras visiones de Daniel fue una de los 4 grandes animales que surgían del mar, una representación de 4 imperios que dominarían la historia mundial. El imperio babilónico, representado por un león con alas, el imperio medo-persia, un oso de 3 patas, el imperio griego, un leopardo de 4 alas, y el imperio romano, una bestia aterradora con 10 cuernos. Esta visión reflejaba la caída de cada imperio, y finalmente el establecimiento de un reino eterno e inconmovible, el reino de Dios. Una visión posterior más detallada fue la de un cuerno pequeño, que surgió de uno de los 10 cuernos de la cuarta bestia, representando el ascenso de un gobernante maligno que perseguiría al pueblo de Dios en los últimos tiempos. Este cuerno pequeño mostró el carácter de la rebelión contra Dios, y el conflicto con los santos, es decir, los creyentes que siguen fielmente al Señor. Daniel se sintió abrumado por el contenido y la intensidad de estas revelaciones, por lo que buscó respuestas. Uno de los mensajeros angélicos, conocido como el ángel Gabriel, intervino para explicarle el significado de las visiones. Se le dijo que la interpretación de los animales y los cuernos representaba imperios terrenales y conflictos que se desplegarían a lo largo del tiempo. Pero también se le reveló el final triunfante del reino de Dios, cuando se instaurara una justicia definitiva y la persecución fuera puesta fin. En una de las visiones finales, Daniel observó un tribunal celestial donde el anciano de días, que representa a Dios, se sentaba como juez. Aquel tribunal, imparable, llevaba a cabo el juicio final contra el poder de los reinos humanos que se oponen a la voluntad divina. Esta visión daba aliento al pueblo de Dios, mostrándoles que su lucha, aunque difícil, tendría una conclusión gloriosa. Daniel fue ordenado guardar estas visiones y comprender que los tiempos del fin, aunque inciertos, están en las manos de un Dios soberano que tiene todo bajo su control. Al final de la visión del juicio celestial, Daniel estaba tan sobrecogido por la magnitud de lo que había presenciado, que permaneció agotado y confundido por un tiempo. A pesar de sus deseos por entender completamente lo que significaba este futuro tan misterioso, el mensaje final que recibió de los ángeles era claro. Muchos de los eventos que le fueron revelados aún no podían ser completamente comprendidos por él, pues pertenecían a tiempos que estaban más allá de su entendimiento. Sin embargo, se le aseguró que la paz definitiva para el pueblo de Dios llegaría. El libro de Daniel concluye con una esperanza inquebrantable. Aunque la cautividad del pueblo de Israel duró muchos años, Dios siguió estando presente a lo largo de toda esa historia turbulenta. La narración de Daniel muestra un modelo de fidelidad y esperanza, y nos invita a mirar más allá de las circunstancias actuales y entender que, en última instancia, los planes de Dios prevalecerán. Además, señala que Dios tiene el control de los reinos de la tierra, y sus juicios justos y su reino eterno siempre serán inquebrantables. Daniel, al igual que el pueblo de Dios, estaba en espera de la restauración de su tierra natal, y al final del libro se le dice que reposará y será levantado en los últimos días, junto con todos aquellos que siguen con firmeza los caminos del Señor.
El libro de Daniel cierra con una visión futura de la victoria final de Dios sobre el mal, el pecado y los reinos de este mundo. Daniel es un ejemplo de fidelidad, sabiduría divina y valentía en la confrontación con el poder humano. Su vida demuestra que Dios puede hacer milagros y tiene el control soberano de todas las naciones. A través de las pruebas que enfrentó, Daniel vivió según los principios de su fe, confiando siempre en la fidelidad de Dios para protegerle, guiarle y darle la sabiduría necesaria para afrontar cada desafío. Así, la historia de Daniel sigue inspirando a generaciones a ser valientes en la fe, mantenerse firmes en su confianza en Dios y esperar su intervención divina en tiempos de necesidad. Una de las escenas más conocidas de la vida de Daniel ocurre durante el reinado del rey Darío el Medo, en un periodo posterior a la caída de Babilonia. Daniel ya era un hombre de edad avanzada, pero seguía siendo una figura destacada por su sabiduría y rectitud, promovido a una posición de confianza por el nuevo rey. No obstante, la prosperidad y honor de Daniel generaron celos entre los demás funcionarios persas, quienes se unieron para hacerle una trampa. Con el fin de desacreditar a Daniel, los conspiradores sabían que él no podría comprometerse con ninguna falta moral ni quebrantar la ley de su Dios. Por lo tanto, idearon un plan para que el rey emitiera un decreto en el que se prohibiera orar a cualquier dios o persona, excepto al propio rey Darío, durante un mes completo. Quien desobedeciera esta orden sería castigado con ser arrojado al foso de los leones. Este decreto era un engaño hábilmente formulado, pues obligaba a Daniel a elegir entre desobedecer la ley del rey o la ley de su fe. Sin embargo, Daniel, sin vacilar, continuó con su práctica diaria de oración a Dios. Desde su habitación, donde mantenía las ventanas abiertas hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día con su rostro inclinado hacia el suelo, agradeciendo y pidiendo la ayuda de Dios. Lo hacía sin ocultarse, como una declaración pública de su lealtad al Dios vivo. Cuando los funcionarios encontraron a Daniel orando, lo denunciaron al rey Darío. El rey, aunque se lamentaba profundamente de la situación, se vio obligado a cumplir su decreto. A pesar de intentar rescatar a Daniel durante todo el día, el rey no pudo evitar que fuera arrojado al foso de los leones, aunque con la esperanza de que su Dios lo protegiera. Pasó una noche angustiosa para Darío, quien no durmió y pasó horas preocupado por Daniel. Por la mañana, el rey se acercó ansiosamente al foso y pidió con voz temblorosa que alguien abriera la entrada. Al ver a Daniel con vida, dio gracias a Dios y ordenó que los enemigos de Daniel, quienes lo habían incriminado, fueran arrojados al mismo foso de los leones, donde perecieron antes de siquiera llegar al suelo. El rey Darío proclamó su respeto y admiración por el Dios de Daniel, decretando que en todo su reino se rendiera homenaje al único Dios digno de alabanza. La liberación de Daniel del foso fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios, y consolidó aún más su fama como un siervo fiel. A lo largo de su vida, Daniel demostró ser un ejemplo singular de cómo la fe y la obediencia a Dios no solo fueron elementos fundamentales para su bienestar personal, sino también para el beneficio de la nación que servía. Sin importar las adversidades y las constantes tentaciones a las que se enfrentaba como extranjero en un imperio extranjero, Daniel nunca dejó que su fe flaqueara. En sus oraciones y en su obediencia a las enseñanzas divinas, encontraba la fortaleza no solo para cumplir con las obligaciones terrenales, sino para influir en las decisiones de los reyes y de los pueblos. Al final del libro de Daniel, se nos revela algo crucial. A pesar de que todas las visiones de desolación y tribulación del futuro inquietaban a Daniel, nunca vaciló en su fe. La oración ferviente de Daniel a lo largo de su vida es un recordatorio para todos nosotros de que, sin importar cuán grandes sean los desafíos o cuán poderosos parezcan los imperios que dominan nuestras vidas, nuestra conexión con Dios a través de la oración sigue siendo nuestra mayor defensa y esperanza. Este mensaje se extiende a todos aquellos que enfrentan persecuciones, como Daniel, y a todos quienes se sienten sometidos a las dificultades de la vida. En cada acto de fidelidad, como en las experiencias de los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego o la supervivencia del mismo en el foso de los leones, vemos reflejada la fidelidad de un Dios que nunca deja a sus hijos sin protección, incluso en circunstancias extremas. Esto enseña que nuestra obediencia y confianza en Dios, sin importar las dificultades, traen consigo la paz de saber que estamos en sus manos. Que Dios te guarde siempre en su amor eterno. Antes de despedirnos queremos recordarte de compartir este vídeo con alguien, Dios te pueda estar usando, para transformar su vida hoy. No olvides suscribirse y darle like, y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestro vídeo.